Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy, mitad de semana? Hoy es miércoles 10 de septiembre. O sea que septiembre, esta primera quincena, también va corriendo. Saludamos a las personas, a los amigos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, que comparten la palabra de Dios, que nos siguen, que se suscriben. De esa manera también están haciendo esa buena obra del Evangelio. Bienvenidos, nos alegra verlos esta noche, a los que están aquí también. Y los que han estado viniendo las últimas semanas, los miércoles, tomamos, basados en Hebreos 11, una palabra que hemos titulado Por la fe. por la fe. ¿Y dónde la acabo? Pues de ahí el texto que dice que por la fe. O sea, por la fe tiene que suceder algo. O sea, no es decir que por la fe no, pues todo sigue igual, no. Por la fe cosas suceden, vidas cambian, familias cambian, circunstancias cambian. Por la fe fue creado todo. O sea, que a alguien que recibe la fe, todo le es cambiado. Y bueno, encontré esta imagen. La Biblia dice en Daniel 12, versículo 3, Daniel 12, 3, no me lo sé de memoria, pero voy a buscarlo. Y quisiera como abrir con esa, que vi esa imagen, me gustó porque está basado en lo que dice la palabra de Dios, Daniel 12, 3. Regáleme un momentico, voy a buscarla aquí en la Biblia digital. Daniel capítulo 12. Bueno, Daniel está profetizando sobre la venida del Señor y el tiempo del fin. Vale, desde el versículo 1. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia. Está hablando del tiempo del fin, ¿cierto? Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí habla de dormir, pero del dormir de la muerte, ¿no? El sueño de la muerte. Serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora mira el versículo 3, que es en el que está basada la imagen que tenemos aquí en la pantalla. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No le parece eso una promesa tremenda del Señor del futuro que tenemos en Él, de lo que anuncia, que Él tiene como plan, como propósito eterno para nosotros, los que hemos creído en Jesús? Así que por la fe vamos a resplandecer por toda la eternidad. ¿Amén? ¿Lo cree? Por la fe hay un hogar preparado en el cielo para nosotros. Por la fe, la muerte nuestra será victoria, ganancia. O sea que así tuviéramos que morir, no sería pérdida, sería ganancia por la fe. Amén. Por la fe. Ahora, por la fe no tenemos miedo de morir. ¿Sí? Cuando uno está seguro que tiene vida en Cristo, no tiene miedo de morir. Aunque no nos queremos morir todavía, ¿no? ¿Cierto? Todavía no nos queremos morir, queremos terminar la carrera. El mandamiento es vida, mientras el Señor tenga algo para nosotros hacer, seguiremos viviendo hasta que terminemos la carrera con gozo. Y esperamos que sea hasta que Jesús venga por nosotros. Entonces, una definición que tengo aquí de fe es una acción basada en la palabra de Dios. Entonces, por la fe, ¿qué hacemos? Actuamos basados en la palabra de Dios. Básicamente, cuando estamos vivos, todos actuamos. O sea, estamos haciendo algo. Pero por la fe actuamos de acuerdo a lo que Dios dice que deberíamos hacer. ¿Sí? Esa es una definición de fe. Hemos estado leyendo un poquitico en el capítulo 12 del libro de Génesis. Y Abraham tenía una palabra que Dios le había dado, ¿cierto? Pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces lo que Abraham tenía era una palabra, pero es una palabra, Abraham tenía que hacer algo, y era salir de donde Dios le había dicho que saliera. Tal vez salir de sus apegos emocionales, claro, difícil para uno. Yo no sé si usted recuerda cuando usted se fue de su casa. Yo tengo muy claro cuando yo me fui de mi casa.
Sí, a los 17 años cuando salí y me fui. Mi hermana cuenta que cuando ella, si me está viendo, le da un saludo a mi hermana Olga. Ella cuenta que cuando ella salió, lloró 7 horas caminando por el camino y llorando. No sabía si estaba cansada de caminar o de llorar. Entonces, salir y dejar la familia es algo que cuesta. Pero indudablemente él no podía cumplir el propósito de Dios si no salía de esa familia que era idólatra, que tenía un poco de prácticas o de acciones contrarias a lo que Dios tenía en su voluntad para él. ¿Listo? Eso es lo que encontramos en el primer pasaje de Génesis capítulo 12, que son 9 versículos, y habíamos leído hasta el 5. Si lo recuerdas, habíamos leído hasta el 5, o sea que vamos a seguir a partir del versículo 6, después del 5 está el 6, vea qué revelación tan impresionante la que tenemos esta noche. Entonces dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra que Dios le había dicho que hubiera, ya había que eran los cananeos. ¿Y qué pasó? Y apareció Jehová a Abraham. ¿Dónde se le apareció Dios? Allá en la tierra donde le había dicho que fuera. O sea, Dios no se le aparece a Abraham en Ur. Dios se le aparece a Abraham cuando Abraham sale y va obedeciendo lo que él había dicho. Y se apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Una acción por la fe. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Su tienda era una carpa. ¿Alguien estuvo aquí en el ejército? Uno cargaba una carpa. Solo no cargaba casa, no cargaba cobija, colchón, cama. No, uno cargaba una carpa. Se llamaba, le llamamos cambú, para cambuchar, hacer un cambuche, ¿sí? Y era una carpa. Entonces, lo que Abraham cargaba era una carpa. Entonces dice que, ¿qué hizo él ahí? Plantó su tienda, o sea, armó su cambuche, su carpa, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y otra vez, ¿qué hizo? Una acción de fe y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Usted ve que siempre Abraham, donde iba, él levantaba un altar para Dios. Donde quiera que iba él, adoraba a Dios. Y el verso 9 termina el pasaje diciendo, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, cuando uno mira la travesía, sería bueno coger un mapa, no tengo en la imagen un mapa, y mirar la travesía de Abraham. O sea, no era salir de aquí e ir al barrio vecino, no, era un viaje largo, era salir en un viaje larguísimo, no existía en ese tiempo transporte como el que hay ahora, entonces normalmente la gente andaba, llevaba sus cargas en los camellos y caminaban en dos, ¿cierto? En las dos paticas que tenían ellos iban caminando, no había otro medio de transporte y lo que ellos andaban era así, y esa era la forma como ellos andaban. Entonces aquí nos cuenta ese primer pasaje de Génesis 12, el llamado de Dios a Abraham y las acciones de Abraham obedeciendo a ese llamado. Entonces fe es una palabra de acción en obediencia a algo que Dios dijo. ¿Y por qué usted dejó su familia? Porque Dios me dijo, dice, debe estar loco. ¿Sí? El que no conoce a Dios dice, definitivamente el tipo se chifló, se enloqueció. ¿Sí? Después de viejo, se volvió loco. ¿Ustedes saben cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó a salir de Ur? 75 años. ¿Sí? Entonces, no era un muchacho tampoco, era un hombre ya adulto, ¿sí o no? Era un hombre adulto. Muy bien, entonces, cuando vamos a Hebreos 11, estábamos leyendo desde el 8, ahora vamos a leer la 9, el versículo 9, perdón, Hebreos 11, 9, dice, por la fe habitó como extranjero en tierra ajena. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando o viviendo en tiendas. Eso eran tiendas, eran los cambuches. ¿Sí? En tiendas, ¿con quiénes? Con Isaac y Jacob. Era el hijo y el nieto, coherederos de la misma promesa.
Entonces, Abraham, aunque sabía que era la tierra que Dios le había prometido, Abraham no carecía de recursos, sin embargo, Abraham no hizo casa. O sea, la narración nos dice, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que Abraham vivía en tiendas. O sea, que Abraham decía, si Dios me dice mañana voy a de aquí, me muevo de aquí. Y lo único que ponía era una carpa. ¿Se han visto el circo cuando llega? Que el circo arma la carpa. Y entonces dice, después no diga que no te avisamos. Y cuando él acuerde ya está. ¿Y dónde está el circo? Ya se fue. Entonces, él veía la vida en la tierra como algo tan pasajero. Y aunque él tenía muchos recursos, nunca se afincó en la tierra, nunca puso su mirada en la tierra, nunca edificó una casa para poner su corazón ahí, sino que decía, yo estoy aquí de paso, yo estoy aquí de paso, yo estoy aquí de paso. Esa vida, entiendas, no solamente él, su hijo Isaac y su nieto Jacob, lo que decía es, yo soy extranjero, yo estoy de paso. Ahora, cuando usted lee el Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. O sea que nosotros dice que somos ciudadanos del cielo. O sea que aquí no, este no es nuestro lugar, este no es nuestra morada permanente, esta no es nuestra patria permanente. Aquí estamos de paso. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros sí nos afincamos acá. Que nosotros sí ponemos nuestra vida, alma, corazón aquí, mi casa, mi finca, mi tierra, lo mío. Y yo pienso que desde un principio y desde que lo crían a uno, le meten en la cabeza una mentira y dicen, esto es suyo. Y realmente cuando uno va a ver, nada es nuestro. La Biblia dice que sin nada hemos venido a este mundo y sin nada partiremos de este mundo. O sea que realmente nada era nuestro, solamente Dios nos confía algunas cosas para que las administremos, pero entendiendo que no son nuestras, sino confiadas a nuestro cuidado para cumplir el plan con el cual Él nos mandó sin que nuestro corazón esté puesto en ellas. Eso nos enseña la vida de fe, ¿sí? No es que no tengamos recursos o que tengamos muchos o pocos, porque Jesús lo dijo, la vida del justo no consiste en la cantidad de bienes que posee. Realmente en eso no consiste nuestra vida. Entonces, lo malo no es que tenga muchos o pocos bienes, sino dónde está el corazón. O sea, dónde está su corazón. Hay gente que no tiene nada, pero es mezquina, es avara, sin que tenga nada. Hay gente que tiene mucho y es más desprendida. Entonces, no es tanto qué tanto tiene, sino cuál es su actitud. Y mira lo que dice el versículo 10. ¿Por qué vivía en tiendas? ¿Por qué no hizo casa? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él decía, yo tengo una ciudad más allá del sol. Yo tengo una ciudad donde ir. Yo tengo una ciudad que tiene fundamentos. O sea, es una ciudad que no se va a destruir, que no se va a envejecer, que no se va a caer. Y cuando uno va al campo, especialmente cuando vamos por allá a la finca, ¿a usted le ha pasado que uno pasa por los caminos y de pronto uno ve y dice, esta es la casa donde vivía doña Lola, por ejemplo, al lado del camino, esta es la casa donde... Pero doña Lola se murió, los hijos se fueron y la casa quedó abandonada. Y usted ve que esa casa se va cayendo poco a poco. Incluso hay canciones, ¿verdad? Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Eso es vieja, ¿no? El que sabe eso ya es, y es cierto kilometraje, ¿no? Pero de todas maneras es una canción que nos dice la realidad de la vida. Dice, se marcharon unos vivos y otros muertos para siempre de la casa. ¿Y qué pasó con la casa? Ay, ¿qué? Y la casa ya misma se cayó y la maleza creció. Yo, por ejemplo, cuando voy a mi ciudad natal, la finca que tenía mi abuelo, mi primer abuelo, que es el que tenía, el abuelo por parte de papá, que era el que tenía más tierra, todo es monte. Ya no hay nada ahí. De finca, de casas, todo eso se acabó. Todo eso pasa. Entonces, a veces cuando uno pone su énfasis aquí en la tierra, está muy engañado. Uno tiene que mirar es lo eterno. Cualquier cosa que Dios le dé a uno en esta tierra tiene que tener un propósito eterno. Si no tiene propósito eterno, no sirve para nada. Si en esta vida solamente miramos por lo natural, dice Pablo que somos los más dignos de lástima.
sea, si nosotros solamente vemos por lo que se ve, estamos graves. Entonces dice que ¿quién es el constructor de esa casa? Arquitecto, diseñador y constructor. Dios. Ahora, cuando la Biblia habla del cuerpo humano, habla de una carpa o una tienda. Pero cuando la Biblia habla del cuerpo glorificado, habla de un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo, un cuerpo glorificado. Así que cuando sea primera de Corintios, usted cuenta que primero fue lo animal y después lo espiritual. Entonces, primero cuerpo animal, después cuerpo espiritual. Entonces, este cuerpo es un cuerpo animal. Así como los animales se envejecen, se mueren, se descompone el cuerpo, ese cuerpo es igualito. ¿Sí? Entonces, luego viene lo espiritual. Entonces, tenemos que poner más énfasis en lo espiritual. En lo espiritual. Porque sea que sea tarde o sea que sea temprano, un día lo vamos a ir al cielo. Y me hacía dar risa un predicador que decía, oren por mi mamá. Ay, es que se murió mi mamá. ¿Y cuántos años tiene su mamá? 97 años. Bueno, ya tocaba quedarla que se fuera, pues ya. Sí, ya, terminó. Entonces todo esto aquí en la tierra es pasajero. ¿Qué es importante? Tener nuestra vida en el cielo y vivir y disfrutar cada día de lo que Dios nos da. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, él vivió con ellos en carpas. De pronto al otro día se levantaba, muchachos, recojan la carpa que nos damos. Y se ve que aquí en Colombia muchos se llaman desplazados. ¿Y por qué? Porque fuimos desplazados de nuestras tierras. Y nos sacaron de nuestra tierra. Entonces uno tiene como el corazón ahí y siente que es muy difícil ser desplazado, pero al fin y al cabo uno es forastero, es pasajero, es un embajador del cielo en la tierra que está de paso aquí por la tierra. Y seguramente si tuviéramos esa mentalidad de fe de Abraham nos sería más fácil asumir muchas cosas. Entonces a veces sufrimos mucho porque nuestro corazón está muy arraigado en las cosas de la tierra. No hay nadie que sufra más que una persona avara. Una persona que ama los bienes de esta tierra sufre mucho. Pero el que no, está tranquilo, ¿sí? Está despreocupado. Ahora, cuando uno sigue leyendo en el versículo 11 dice, por la fe también Sara, la misma Sara, siendo estéril. ¿Qué pasó con Sara siendo estéril por la fe? Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿A los cuántos años fue que dio a luz? A los 90. Y Sara, ¿se acuerdan de Juan Luis Guerra? Y Sara dio a luz a los 90, así que ahí está fácil para, si no me acuerdo del versículo, acordarse. ¿Cuántos años tenía Sarita? 90, ¿cierto? Dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad? Porque creyó que era fiel el que lo había prometido. En nuestra idiosincrasia latina es muy común que la gente diga, mi madre que me dio la vida. No sé si usted lo ha dicho, pero es muy común oír decir eso o hasta uno mismo decir, mi madre que me dio la vida. Y le tengo noticias, mi madre no me dio la vida. ¿Sabía eso? Porque ella no tiene la capacidad de dar vida. Mi papá tampoco me dio la vida, porque tampoco tiene la capacidad de dar la vida. ¿Qué hace el papá? Tiene la capacidad de engendrar. ¿Qué hace la mamá? Tiene la capacidad de concebir. Pero de dar vida, no, la vida viene de Dios. O sea, el único que da vida es Dios. ¿Realmente quién me dio la vida? Ni mi mamá ni mi papá, Dios. ¿Sí? Y para traerme a este mundo usó dos seres, dos almas que se amaban, ¿sí? Y esas almas que se amaban, pues, engendraron y concibieron un bebé, pero Dios sopló ese aliento de vida y estamos nosotros aquí en la tierra. ¿Mm? Ya, no quiero desmeditar a la mamá, son muy lindas, muy especiales, pero no nos pueden dar la vida. Es que la gente le tumba a uno un montón de vacas sagradas. Mi madre me dio la vida. No, no te dio la vida. La vida me la dio Dios. Dios me dio la vida.
Ayer me invitaron a una emisora a una entrevista. Era para hablar y orar sobre una mujer que tuvo su bebé en México, se bajó del carro, parió, envolvió el bebé en una chaqueta y lo dejó botado en la calle. Las cámaras de seguridad vieron todo, entonces era como para que orar y mirar eso. Entonces, mire, la madre no le dio la vida, antes lo botó. Dios le dio la vida, pero como Dios tenía ese bebé antes que era pretérmino, 32 semanas de nacido tenía. Como Dios lo tenía para vivir, alguien lo recogió, lo llevó y sobrevivió. ¿Sí? Entonces hoy vivo de 2 tiempos hasta cuando es peligroso nacer, que pum, lo dejan botado. Esto es una basura que no sirve, me hace estorbo, pum, botémoslo. Y volvió Jesús al carro y se fue. Entonces uno dice, bueno, Dios mío, ¿qué cosa sucede hoy en día, no? Porque serán gente sin afecto natural. Lo natural es que la mamá ame a su bebé y se muera con él si es necesario, pero no que lo bote. Entonces, eso sucede. Gracias a Dios que nos da la vida. Y gracias a Dios que de pronto si esos padres o si esa mamá abandonó el hijo, dice la escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Entonces él lo recogió, alguien le puso para que trabaje. Bueno, pero eso era un paréntesis, no me fui por ahí. Entonces aquí dice que, ¿por qué pudo concebir y dar a luz fuera del tiempo de Lea a los 90 años? Porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Cuando vamos un poquitico al original, el verbo en griego es egeomai, que fue traducido como creyó que era fiel. Entonces, significa tener por cierto o estimar como verdadero. Entonces, si pudiéramos decir en una mejor, más amplia explicación, Sara tuvo por cierto que Dios es absolutamente confiable. Por eso pudo concebir. ¿Y qué necesitaba para poder concebir a los 90 años? Las fuerzas de una de 30. Sí, porque a los 90 pues la mujer ya no concibe. No, pues no, la mamá de 90 años, no, pues no es la mamá de 90 años. No existen, solamente Sara. Entonces, esa fe, al ella considerar que Dios es absolutamente confiable, le dio esas fuerzas. Pero porque tenía una palabra, ¿no? Recuerde que para que la fe esté basada en Dios, uno tiene que tener una palabra. Y Dios le había dicho que concebiría y que daría a luz un hijo. Ella creyó a esa palabra y al creer en esa palabra, no solamente fue posible que considerara, sino que recibió las fuerzas. De tal manera que pudiera concebir en su vientre ese bebé, ¿cierto? Era que pudiera ella producir una ¿cómo se llama eso? Una célula embrionaria que se llama óvulo. O sea, una mujer no ovula a los 90 años. Entonces ella recibió la fuerza para poder ovular a los 90 años, pero no solamente ovular, sino que al momento de tener intimidad con un joven de 100, pues ella pudiera también recibir esa célula embrionaria que se llama esperma y que fecundara, concebirlo y mantenerlo en el útero y que creciera nuevamente. ¿Sale? Fuerte, ¿sí? A los 90 años. Entonces, ánimo, mujeres, hay bendición para la que cree. Sí, esa madre tan joven, mire, feliz, dichosa. ¿Y dónde vivía? En una carpa. ¿Y cuántos miles de años se sigue predicando después de ella? Se hablará por toda la eternidad. Porque ninguno que ha confiado en Dios ha sido avergonzado. Porque siempre que uno le cree a Dios, mire, Dios hablará bien de usted. Porque ¿cómo uno agrada a Dios? Cuando uno le cree. La única manera, porque mucha gente habla de agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Usted escuche prédicas, ¿cómo agradamos a Dios? No, si hago esto, si hago esto. ¿Sabe qué es lo que agrada a Dios? La obra que hizo Cristo, agrada a Dios Padre. Pero agrada también a Dios Padre cuando sus hijos reciben una palabra y la obedecen. Cuando Dios le dice lo que hay que hacer es eso, y aunque eso vaya en contra de la corriente, del pronóstico, del diagnóstico, de la opinión políticamente correcta, de todo lo que sea, lo va a hacer. Porque Dios dijo, y si Dios dijo, nadie puede ir en contra de eso que Dios dijo.
Y yo lo voy a hacer porque Dios dijo. Y yo lo voy a creer porque Dios dijo. Entonces, esa primera familia. Mira lo que dice el versículo, el resultado, el versículo 12. Por lo cual también de uno, ese es Abraham o Abraham. Y ese ya casi como muerto, tenía 100 años. Salieron hijos, ¿no? Aquí salieron hijos, ¿no? Salieron hijos. Salieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena que está a la orilla del mar. Es una arena innumerable, las estrellas son innumerables. Entonces, esa fe hizo que tuviera hijos. Cuando usted mira, Abraham engendra su primer hijo en Agar, que fue como el plan de ellos para ayudarle a Dios. No tratemos de ayudarle a Dios porque la embarramos, ¿sí? Ese fue el plan, fue idea de Sara, ¿no? Pues ella fue la que tuvo la idea ahí. Y Abraham le siguió la corriente. Yo creo que siempre es malo cuando la mujer le hace caso al marido en todo lo que ella diga. ¿Sí? ¿No? Pues la Biblia dice que no debe ser así. Que cuando, ¿cómo es que dije yo? Ah, perdón, yo creo que, sí, me equivoqué. Yo creo que está mal siempre que el hombre hace caso a todo lo que la mujer diga, porque ella puede ocurrir ideas descabelladas, así sea una mujer de fe como Sara. Y ella al considerar cómo estaba allá y todo eso, y usted, y tú y yo, seguro que sí. No, pues ahí está la esclava. Echémosle una manito a Dios. Entonces uno ve que el primer hijo que engendró Abraham fue con Agar, Ismael. Ese no era. Después, a los 100, engendró el hijo con Sara, que es el del linaje, es Isaac, el del linaje. A través del linaje de Isaac vino Jesús. Pero cuando Sara muere, después que crece Isaac y toda la historia, Sara muere, Abraham sufre mucho, fue un luto muy tenaz, realmente amaba a su esposa. Cuando Sara muere, Abraham de 100 y pico de años se volvió a casar. Lea Génesis. Se casó con ella que se llamaba Setura. ¿Y sabe cuántos hijos se engendró con Setura? 6. De los 100 y pico para arriba. O sea que esa fuerza lo recibió, engendró a Isaac, pero había, había dinamita todavía para seguir haciendo la obra que Dios le va a hacer, fructificado y multiplicado y llenar la tierra. ¿Sí? Ahora a algunos la fe les alcanza para adoptar un perro. Sí, ese es mi hijo. No, entonces a Abraham le alcanzó la fe. Ahora, cuando usted viene a mirar en el Nuevo Testamento, de él dice que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. O sea que definitivamente son hijos en multitud, incontables, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, por la fe de un hombre y una mujer. Porque un hombre solo no puede hacer hijos. Y una mujer sola tampoco. Tiene que haber una unión de fe. La Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, y yo me gusta aplicar mucho eso al matrimonio, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, no dice si el uno manda y el otro hace caso, dice si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Obviamente el liderazgo siempre lo debe llevar el esposo, la última palabra siempre la debe llevar el esposo, es el papel que Dios le dio al esposo, pero deben estar de acuerdo con Dios, porque no solamente es que se pongan de acuerdo en algo, que vamos a hacer aquí esto, no, es estar de acuerdo con Dios. Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieron al Padre, lo será hecho por nuestro Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Así que cuando hay una pareja que está de acuerdo con Dios, cosas muy grandes pueden suceder. Pero cuando habla del advenimiento del Señor, la Biblia habla de señales que vendrían. Una de las señales que dice que vendrían es que la mujer rodeará al varón. ¿Y qué es rodearlo? ¿Qué era rodearlo? Es rodearlo en oración, eh, seguir la visión que Dios le ha dado a él, ser, como dice la Biblia, sumisa, ¿no? No alzada, sino sumisa. Entonces, que sea sumisa, ¿cierto? Que sea obediente
y va rodeando al varón. Pero otra señal que dice que hará el advenimiento del Mesías es que hará volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. Está hablando de unidad familiar. Porque cuando termina el Antiguo Testamento, lo que usted observa, que escribe Malaquías, lo registra, es que había un problema y era que el hombre había sido desleal con la mujer o la esposa de su juventud. Y entonces vino toda la tragedia que vino por eso. Entonces, cuando usted mira la Biblia por la fe, usted encuentra que la Biblia, la humanidad comienza con una pareja, por la fe. Una mujer que sale de un varón. Luego, usted mira todo el Antiguo Testamento y tiene que ver con parejas, como Abraham y Sara, y parejas que Dios usó fuerte. Y cuando el Antiguo Testamento va terminando, usted observa que hubo deslealtad entre los dos, y entonces viene toda la tragedia. Pero cuando Jesús va a venir a la tierra, Dios escoge una pareja que estaba comprometida en matrimonio, José y María. Y cuando usted comienza a hacerle seguimiento al ministerio de Jesús, usted observa que el primer milagro, que fue una señal que el Señor hizo, fue en las bodas de Caná de Galilea. Entonces usted dice, wow. Pero cuando usted sigue leyendo, usted encuentra que al final, cuando Cristo venga, se llama la fiesta de las bodas del Cordero, y el Señor habla de la iglesia como su esposa y él como su esposo. Así que el matrimonio tiene mucho más connotaciones espirituales de las que nosotros nos imaginamos. La Biblia dice en Corintios que hay un misterio, pero ese misterio debe ser revelado a nosotros, porque al fin y al cabo, tanto un matrimonio entre una pareja tiene como propósito levantar hijos para Dios, como la unión de Cristo con su iglesia tiene como propósito levantar hijos para Dios. Así que el tema aquí es descendencia, son hijos. Y la lucha que había entre Abraham y Sara era linaje, descendencia, hijos. Lo improbable era que fueran a tener hijos, pero Dios dijo, sí, hay hijos. Solamente crean que hay hijos. Entonces la gente piensa que cuando Dios esté involucrado en un asunto, todo va a ser fácil. ¿Y cuál es nuestro problema? La mentalidad de facilismo. Como Dios está en el asunto, va a ser todo fácil. Le tengo noticias. Si Dios está en el asunto, no significa que todo vaya a ser fácil. A estos tortolitos de 99 y 100 años, les tomó 25 años ver caminar la promesa. Ver nacer la promesa. Les tomó 25 años. Digan, proceso. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, es que nosotros creemos en un Dios de sucesos. Que uno hace así, como el que frotó la lámpara y ¡pum! Sucedió el milagro. Pero resulta que hay procesos donde Dios va trabajando con uno y le va enseñando, y en ese proceso lo va transformando, lo va limpiando, le va enseñando, le va enseñando. Yo me acuerdo de la pastora Doris, que está con el Señor en el cielo ya. Ella decía que el Señor en el proceso le tumba a uno el moño. Cuando ella hablaba, ¿se acuerda? Decía, el pastor le va a tumbar, el Señor le va a tumbar el moño. Y ella hablaba del moño, era como el orgullo que uno tiene, y yo soy de tal familia, y yo no sé qué, y tal, y fijando mucho la mirada de uno, pero Dios le va quitando a uno eso, y a veces eso dura mucho tiempo, dura bastante tiempo. Entonces, aquí, yo creo que Abraham tenía tanta visión de parte de Dios que pudo tener una visión de ver una iglesia gloriosa en el cielo, brillando a perpetuidad con el Señor. Pero que esa iglesia que iba a brillar en el cielo a perpetuidad con el Señor estaba como la arena del mar, escondida bajo las aguas profundas, y tenía que ser sacada allí por la fe, por la gracia de Dios. Milagro tras milagro tras milagro tenía que suceder para que esas estrellas que parecían piedritas ocultas debajo del mar tenían que salir, para que con la luz de Cristo brillaran a perpetuidad. El texto sigue diciendo, bueno, hay que la definición. Estaba casi como que, como muerto. El verbo en el griego es necro, con K, es necro. Significa matar, morir o estar sin vigor. Entonces Abraham estaba necro, sin vigor, para engendrar hijos. O sea, no solamente era que Sara no ovulaba, sino que Abraham estaba sin vigor también para poder engendrar los hijos. Y significa que su cuerpo estaba muerto para poder engendrar.
O sea, absolutamente imposible que ellos tuvieran un hijo, tanto por el lado de ella como por el lado de él. Y por eso dice que por esa fe de uno que estaba negro, sin vigor, muerto para poder engendrar hijos, salieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¡Wow! Lo que hace la fe. Lo que hace la fe es impresionante. O sea, la fe fue la que creó absolutamente todo. Sin fe no existiera absolutamente nada. Pero cuando uno empieza a creer, uno no ve nada. Uno simplemente está creyendo y actuando, creyendo y actuando, creyendo y actuando, creyendo y actuando. Y en el transcurso del tiempo entre lo que Dios da la promesa y uno ve la promesa cumplida, viene una cosa que llama la prueba de la fe. Y entonces la fe va a ser probada. Habrá gente que será usada para dañar la fe, como fue usada Agar para dañar la fe. O sea, habrá personas que van a intervenir para dañar. ¿Usted está creyendo eso? Ah, no, pues se creyó de buenas. No, pues sobre todo usted. Entonces vendrá el tiempo que la fe será probada como el oro y va a ser probada con fuego en ese tiempo mientras la promesa se cumple. El texto sigue diciendo así en Romanos, este es Romanos 4, ya nos salimos un poquito de Hebreos 11, y vamos a ir a Romanos 4, las narraciones de Pablo, y está abriendo el versículo 17 entre corchetes, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ahora, le dijo, te he puesto, tiempo pasado, pero todavía no tenía hijos. Dios es Dios de la eternidad, Él está viendo todo el cuadro completo. Te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, ¿a quien qué? Creyó, o sea, actuó en lo que Dios le había dicho. ¿El cual qué hace? Ah, estaba negro, estaba muerto, pero le creyó al que da vida a los muertos. Le creyó al... ¿Quién da vida? Gracias que mi mamita me dio la vida. No, Dios es el que da vida. Al que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, o llama las cosas a venir. Por eso cuando Jesús va a la tumba de Lázaro y levanta a Lázaro, no simplemente está diciendo Lázaro sal fuera, porque este era un cuerpo descompuesto, sino que con la misma palabra que le está dando la vida y la capacidad para que el cuerpo se regenerara y se levantara. Así que cuando Dios manda la palabra y uno toma la decisión de obedecer, tiene todo el poder para que esa palabra sea cumplida. Dice, he creído en esperanza contra esperanza. Según la esperanza del mundo, ya vimos que por el lado de ella, nada, por el lado de nada, ¿cierto? Entonces hay que creer en la esperanza de Dios para llegar a ser padre de mucha gente, para llegar a ser, aunque ya había sido puesto como. Pero el proceso tendría que llegar a ser, ¿cierto? Padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, para que lo que Dios dijo se cumpliera. Para que lo que Dios dijo se cumpliera. El verso 19 dice, Romanos 4:19, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, lo mismo que dice Hebreo, ¿cierto? Que ya estaba como negro. ¿Sí? Ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, estaba 99. O la esterilidad de la matriz de Sara, que estaba también fuera del tiempo de la edad, si lo unimos con lo que dice Hebreos. Tampoco dudó por incredulidad. ¿Por qué duda uno? Tampoco dudó por incredulidad. Ahora, cuando dice que no dudó por incredulidad, ¿será que no vinieron pensamientos de duda? Sí, pero no los recibió, no meditó en ellos, no decidió por lo que esos pensamientos venían. Siempre van a venir pensamientos de duda, ¿cierto? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces, cuando viene la incredulidad, ¿cómo fortalecieron la fe? Alabe a Dios, cántele a Dios, ore a Dios, adore a Dios, congréguese, fortalezca su fe. La fe viene por oír, escuche palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cómo estaba Abraham? Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces la fe es convicción, estaba plenamente convencido en su ser interior que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, o sea, fue declarado justo. Y pasó allá
a donde está la galería de los héroes de la fe que han sido justificados por la obra de Cristo, aunque Cristo no haya todavía venido. Pero hay algo más interesante todavía. Leamos todos el texto que sigue, que me gusta porque tiene que ver con nosotros. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, diga, sino también con respecto a nosotros, pero dice a quienes ha de ser contada. O sea, todavía tenemos el proceso adelante y va a ser contada. Algunos en la carrera, en medio de la carrera, serán descalificados. Algunos en medio de la carrera tomarán la decisión de obedecer a la duda. Dice, a quienes ha de ser contada, está hablando a futuro. ¿A quiénes? Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que Cristo ya fue resucitado. ¿Para qué fue resucitado Cristo? Para nuestra justificación. Pero todavía adelante nosotros hay una carrera que correr. Y entonces necesitamos rodearnos de gente de fe. Yo creo que Abraham no hubiera podido correr la carrera de fe si sigue en Ur, rodeado de gente incrédula. Tenía que salir de ese lugar e ir a otro lugar para poder correr la carrera que Dios había puesto por delante. Así que te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.